Buenos días, mi nombre es Idalia Martínez Bernal, soy estudiante de la maestría en Psicología Educativa. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de constructivismo y evaluación educativa del módulo de estrategias para el aprendizaje significativo. Bueno, primero que nada, ¿qué es evaluar? ¿Qué es evaluar? Nos menciona aquí. Evaluar es muy complejo porque dentro de él se dice que es un proceso en el cual abarcamos el contexto en el que nos encontramos, el contexto educativo, lo cual implica el aprendizaje de los alumnos principalmente, las estrategias que implementa el docente y además los instrumentos de evaluación. También nos dice que la evaluación educativa es aquella que se refiere a las técnicas e instrumentos que acabo de mencionar, que más adelante diré detalladamente cada uno de ellos. ¿Qué es evaluar en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Bueno, pues la evaluación dice que no nada más debe de referirse a los aprendizajes de los alumnos, sino también a las estrategias que uno como docente debe de implementar para que ésta se lleve a cabo y cómo se va a evaluar para saber y elegir el resultado de saber si el alumno está aprendiendo o lo que debemos de aplicar para que llegue al aprendizaje significativo. Nos dice que existen dos tipos de funciones que es posible distinguir de la evaluación educativa. ¿Cuáles son estos dos tipos? Bueno, el principal es la función pedagógica. Esta se refiere a las estrategias, a los programas que nosotros incluimos para realizar una evaluación en los alumnos, para sacar los propósitos, los propósitos principales y sacar la evaluación y saber si el alumno está aprendiendo o no. ¿Cuál es esta otra de las funciones también que nos menciona? Es la función social. Esta se refiere a las posibilidades que los alumnos tienen para ser evaluados, es decir, cuáles son las estrategias que ellos están tomando para sacar adelante y cuáles de ellas les está funcionando correctamente. Bueno, dentro de ellas, también otro de los subtemas que se desarrolla de la evaluación educativa y del constructivismo se refiere a las características y directrices para evaluar a los constructivistas. Bueno, en este caso los alumnos son el punto, el eje en el que nosotros como docentes nos centramos para de ahí partir y sacar las evaluaciones. Esto dice que hay tres repercusiones de los alumnos en las que se tiene las tareas de evaluación, el contexto en el que se encuentran, que cómo debe de desempeñarse, cómo debe de llevarse a cabo esta evaluación para saber si un alumno está aprendiendo. Además, dice que es posible que los estudiantes estén consiguiendo que al momento de nosotros aplicar una evaluación, el momento que nosotros decimos va a existir una evaluación, los alumnos tienden a ponerse nerviosos y por ende tienen una baja autoestima o se sienten con algún tipo de ansiedad. ¿Por qué? Porque aunque esto es muy común, los alumnos y cualquier persona seguimos temiendo este tipo de evaluaciones. Cualquier tipo de evaluación siempre va a traer consigo una consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? Que la mayoría de las personas, en este caso nuestros estudiantes, van a tener algún tipo de ansiedad y por eso se dice que en algunos casos pueden bajar de calificaciones y no tener el propósito o el aprendizaje que se deseaba obtener. Dice, así como la evaluación la proporciona el docente, es importante que los aprendizajes que se logren de los alumnos estén desde un inicio planteados. Es decir, además también que nos permite implicaciones valiosas sobre la utilidad eficaz de los recursos didácticos. Es muy importante saber qué instrumento vamos a utilizar
o qué prueba vamos a utilizar y con ella además qué recurso didáctico vamos a poder emplear para que podamos tener un aprendizaje significativo en cada uno de ellos. No se tiene un aprendizaje si no se tiene detrás de algún instrumento y sobre todo una estrategia didáctica. Las estrategias didácticas, pues como ya lo sabemos, son los tipos de juegos, son los tipos de instrumentos, los tipos de actividades que nosotros estamos empleando para que nuestros alumnos aprendan día a día. Nos dice que la autoevaluación del alumno es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Si no podemos tener una evaluación final, si no el alumno se ha evaluado anteriormente. Primero él tiene que hacerse una autoevaluación. ¿Qué es lo que aprendí de todo esto? ¿Qué es lo que aprendí del contenido que me están asignando, que desarrollé? Para poder aplicar la evaluación. Entonces los alumnos se evalúan y dicen, aprendí esto, pero después de la evaluación que le da el docente o por medio de un instrumento, él se va a dar cuenta si fue así o si pudo lograr todos esos aprendizajes que se querían esperar. La evaluación diferencial de los contenidos de aprendizaje, como lo mencioné anteriormente, debe de tenerte por medio los contenidos que se están desarrollando. Todos ellos deben de tener un propósito al cual se quiere llegar y dentro de ese propósito va dentro de cada uno de los contenidos. Y por último, la coherencia entre las situaciones de evaluación y el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué relación tiene el proceso de enseñanza y aprendizaje y por qué dentro de una evaluación? Bueno, todo depende de cómo el docente está enseñando a los alumnos, es como los alumnos van a aprender. No nada más se evalúa al alumno, finalmente también estamos evaluando al docente. ¿Por qué? Porque si el docente está desarrollando y está impartiendo contenidos claros y significativos, los alumnos van a poder aprender. Entonces, por eso se dice que se tiene una relación de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y maestros. Bueno, llegamos al punto de los tipos de evaluación. Dice, ¿cuándo, para qué y cómo enseñar o cómo evaluar? Existen 3 tipos de evaluación muy importantes que se llevan durante el proceso de enseñanza de los alumnos. Esos 3 tipos de enseñanza, todo docente, toda persona debemos tener muy en claro y debemos de saber identificar cada uno de ellos, porque no se pueden desarrollar en diferente momento. Cada uno tiene su momento y su espacio. El primero, es la evaluación diagnóstica. ¿Qué es la evaluación diagnóstica y por qué evaluación diagnóstica? Bueno, como su nombre lo dice, estamos diagnosticando al alumno. Estamos sabiendo qué es los conocimientos previos que tiene cada uno de ellos. Primero, todo docente debe de saber y aplicar una evaluación diagnóstica. Se pueden aplicar diferentes exámenes. También se puede realizar algún tipo de problemas o de preguntas, lluvia de ideas, donde los alumnos van a comentar sobre dicho contenido o sobre el curso en general. Entonces, se evalúa al alumno y se dice, viene con tantos contenidos, le hace falta estos conocimientos y de ahí el docente va a partir para enseñarle el resto del curso, de las actividades o del contenido en general. Este es la principal tipo de evaluación. La segunda es la evaluación formativa. ¿Qué es la evaluación formativa? Bueno, pues la evaluación formativa tiene la finalidad de acompañar al alumno en el transcurso del desarrollo de sus contenidos para saber qué es lo que le está faltando. Ya sabemos qué contenido es en el que trae muy dominado, pero
En el transcurso que se desarrolla esta evaluación es en el transcurso en el que ellos están desarrollando las actividades, en las que las están implementando. Entonces, en estos nosotros estamos evaluando lo que ellos están aprendiendo día a día y con cada contenido. Además, y ya por último, es la evaluación sumativa. Esta es la evaluación sumativa, no podemos decir la más importante porque las tres son importantes y si no se llevan a cabo no podemos tener un aprendizaje significativo. Entonces, al igual que las demás, tienen su valor, tiene su finalidad esta evaluación. La evaluación sumativa, por lo general, decimos todos, al igual que los estudiantes, esta se lleva a cabo cuando hay un final de ciclo escolar, pero también se puede llevar a cabo al final de cada trimestre, cada semestre, como depende cómo lo estemos manejando. En esta se evalúa el contenido que se quiso enseñar, que se enseñó, y ahí es donde termina este tipo de evaluación. Se dice, aquí terminan estos contenidos, hasta aquí vamos a enseñar a un alumno y se evalúa, es la calificación final que se le da a cada uno de ellos. Y de ahí ellos se dan cuenta de todo lo que aprendieron, en qué fallaron, en qué mejoraron de acuerdo a la evaluación diagnóstica. Y nosotros también hacemos una serie de procesos en el cual estamos diagnosticando a los alumnos que avanzaron, los que están en un punto intermedio y los que se nos quedaron atrás. De esta forma nosotros vamos a poder implementar estrategias para volver a reunir el grupo en un mismo nivel donde todos aprendan por igual. Los alumnos que se quedan en un tipo de evaluación diagnóstica que nosotros decimos en este contenido, aquí estaban ellos, y nosotros nos volvemos a regresar, es ahí donde nosotros empiezan en nuestro tipo de evaluaciones, empieza nuestra evaluación curricular, en donde nosotros podemos enseñar a los alumnos y debemos de decirles qué es lo que está fallando, y nosotros tenemos la obligación de enseñarlo por medio de otras estrategias diferentes a las que ya aplicamos, porque se supone que ya aplicamos unas y no nos funcionaron. Entonces nosotros debemos de buscar e implementar nuevas para que ellos salgan adelante y vayan en el mismo nivel que el resto del grupo. Llegamos al punto donde dice, desde el lado de la instrumentación, como lo mencioné en un inicio, para que nosotros realicemos una evaluación, debemos de tener en claro qué tipo de instrumento vamos a utilizar para evaluar a un estudiante. Entonces, principalmente aquí nos mencionan las rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Bueno, pues como nos lo dice nuestro autor, Ahumada y Airacean, nos dice que las rúbricas son una serie de procesos en el cual se van desempeñando y son niveles en el que nosotros vamos a ir acomodando a nuestros alumnos. Este tipo de instrumento se hace individualmente. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos a cada uno de nuestros alumnos y decimos, va en este nivel, le falta llegar al otro. Entonces, en este tipo de rúbricas, por lo regular, siempre va un tipo de desarrollo desde lo más bajo hasta lo más alto que un alumno puede aprender, claro, sin pasarnos del contenido que estamos llevando. Entonces, estas son las rúbricas y es un instrumento muy bueno para poderlo aplicar, porque como nosotros conocemos, nosotros sabemos, los instrumentos de evaluación para nosotros más fácil son las listas de cotejo, en donde nosotros ponemos sí o no, el alumno aprendió, si lo aprendió, no lo aprendió. Pero en las rúbricas es algo más detallado y es en algo que nosotros nos vamos a poder basar mucho mejor. La evaluación por portafolios. Bueno, este tipo de evaluación, por lo general, se lleva a cabo en los proyectos como las asignaturas de español o también por las asignaturas de ciencias naturales,
Claro que también las podemos mencionar en cualquier otro, pero en una educación primaria, en una educación básica, por lo general se aplica esta evaluación en los proyectos. ¿En qué consiste la evaluación por portafolios? Bueno, implica en una carpeta donde los alumnos van a integrar cada uno de sus trabajos que fueron realizando en el transcurso del curso, en el transcurso del ciclo, y los van reuniendo. Al final, el docente tiene la obligación de pedir ese portafolio y revisar que los trabajos estén correctamente, que estén en forma y que estén completos cada uno de ellos. Esta evaluación los alumnos la pueden ir realizando dentro de un aula donde van reuniendo ya sean mapas, sean dibujos, sean carteles, escritos, textos, todo este tipo de actividades que trabajamos dentro de un aula. Los alumnos los van a poder ir reuniendo y al final se califica de acuerdo al contenido que tiene cada uno de ellos. Las pruebas o exámenes. Esto es muy importante. Cuando hablamos de evaluación, por lo general se nos viene a la mente un examen. Entonces, ¿en qué consiste un examen y en qué consiste una prueba? Que tienen algo de similitud, tienen algo de que están iguales, pero sin embargo nos dice que las pruebas de lápiz y papel continúan siendo los instrumentos más utilizados a pesar de que hay nueva tecnología, a pesar de que vamos avanzando. Por lo que todos volvemos a caer en este tipo de instrumento que es un examen y que es a lápiz. Muchos de los docentes la seguimos utilizando para que se les facilite a todos de los alumnos. Entonces estas son unos tipos de pruebas en lo que podemos encontrar preguntas desde abiertas, cerradas, opción múltiple, y el examen nos dice que puede ser al menos de dos tipos: los estructurados y de forma profesional, los que ya están dentro de una plataforma y los que el docente va a desarrollar de acuerdo a los contenidos que se estuvieron viendo. Para algunos es más fácil poner los que ya están elaborados. Sin embargo, el estudiante al momento de estarlo realizando se da cuenta de que algunos contenidos no fueron llevados a cabo. Entonces es por eso que es muy importante que cada docente lleve a cabo y elabore su propio examen para que aplique los contenidos que sí se estuvieron viendo en el transcurso de un ciclo. La evaluación de contenidos y competencias. Bueno, en este tipo de apartado se refiere a las competencias que los alumnos están desarrollando en el saber ser, en el cual ellos se enfrentan a diferentes tipos de retos de la vida cotidiana. Aquí por lo general entra lo de los aprendizajes de desafíos matemáticos, en el cual ellos aprenden dentro de la escuela, y al momento de salir de la escuela, al momento de enfrentar una situación, ellos recuerdan y emplean ese tipo de situación fuera de. Entonces, los contenidos van relacionados con lo que se está viendo en el aula y se desarrolla, y ellos se dan cuenta de que al momento de andar en la calle, en su casa o en cualquier otro lugar, ellos encuentran ese tipo de situaciones similares a estas pruebas y es ahí donde las emplean. Evaluación de las competencias, que sigue siendo lo mismo que acabamos de mencionar, y dice: debe de considerarse importantes que podemos establecer desde el inicio de las tareas de evaluación de las competencias. Se refiere a las necesidades de evaluar las competencias de la acción y de las situaciones de la vida diaria en que ellos se enfrentan. Bueno, y es así como llegamos al final de este tema de la evaluación educativa. Y si antes de retirarme, antes de terminar este video, les comparto una frase que venía dentro de esta lectura y que es muy importante. Nos dice: como evaluamos, determinamos qué y cómo se aprende. Esto nos lo dice el autor Vizcarro,
Y es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros somos los principales, que nosotros vamos a evaluar a un alumno y nosotros somos los más importantes de saber dar, transmitirle ese contenido, transmitirle ese saber a un alumno y ellos, de acuerdo a como nosotros les estamos enseñando, se va a ver reflejada en una evaluación si aprendieron o no aprendieron de nosotros. Es todo por hoy. Gracias.